Ecuador dejó de ser país de tránsito y se volvió productor de cocaína, según un informe del gobierno estadounidense que el presidente hizo suyo en una cadena nacional. En él se revela que hay 2.000 hectáreas de sembríos en 3 provincias fronterizas con Colombia. 2 excomandantes del ejército reaccionan con sorpresa y preocupación por las declaraciones del presidente Noboa sobre los cultivos de coca en el país. Le reprochan no haber verificado la información. La Corte Constitucional emitió un primer dictamen favorable sobre la propuesta presidencial de que las bases militares extranjeras vuelvan al país y dijo que la vía propuesta es la correcta. En servicios ciudadanos, el registro civil emitirá cédulas y pasaportes en jornada extendida los sábados en medio de los apagones. En la segunda entrega sobre el Cariguairazo, Televistazo explica que la altura, la ceniza del volcán Tungurahua y el aumento de la temperatura aceleraron el deshielo. Hezbollah lanzó un nuevo ataque de cohetes contra la ciudad israelí de Haifa y promete continuar atacando hasta que las fuerzas israelíes abandonen Líbano. El llamado cometa del siglo, que acompaña la órbita de la Tierra y volverá después de 80.000 años, ya es observable desde Ecuador a simple vista. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a Televistazo Estelar este martes 15 de octubre. La selección ecuatoriana se enfrenta a Uruguay por la 10ª fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El equipo nacional ocupa el 5º lugar en la tabla de posiciones y aspira a conseguir una victoria en territorio uruguayo. El partido se disputa en el Estadio Centenario de Montevideo. En los primeros minutos, Ecuador presionó a Uruguay y generó peligro en el área de los locales. Al momento, el marcador se mantiene empatado sin goles. Más adelante vamos a ampliar la información deportiva sobre el partido de la Tri en Montevideo. Y ahora profundizamos en el anuncio del presidente de la República sobre plantaciones de coca en territorio ecuatoriano. Ecuador, de receptor a productor. Un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos revela que en Ecuador existen 2.000 hectáreas de cultivos de coca y que la producción se concentra en las 3 provincias fronterizas con Colombia. Paul Romero con el informe. Ecuatorianos. Anoche en cadena nacional, el presidente Daniel Noboa dio una noticia preocupante para el país. Existen 2.000 hectáreas de plantaciones de coca en suelo ecuatoriano. Se estima que estas plantaciones iniciaron hace aproximadamente 3 años, basado en informes de expertos. Un mensaje para todos los grupos narcoterroristas: no nos vamos a hacer de la vista gorda. El pasado les abrió las puertas para que nos convirtamos en un país productor. Hoy estamos encargándonos de cerrárselas. Vamos por su financiamiento. Ecuador es entonces un país productor de cultivos de coca. Esta información está contenida en el último informe geoespacial de cultivos ilícitos en la frontera norte, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Es un estudio exploratorio realizado con imágenes satelitales entre enero y marzo de este año en los 730 kilómetros de frontera con Colombia. En el resumen ejecutivo del documento, que tiene 9 páginas, se revela la existencia de aproximadamente 2.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca con capacidad para producir 60 toneladas de clorhidrato de cocaína por año. 703 hectáreas en Esmeraldas, 703 en Carchi, 1.113 en Sucumbíos. En el documento constan fotografías satelitales de la parroquia Mataje, Cantón San Lorenzo en Esmeraldas, con cultivos cercanos del río, pasos clandestinos y vías de segundo orden que conectan a los 2 países. En Sucumbíos, en las parroquias Santa Elena y Pacayacu, Cantón Lago Agrio, en las orillas del río San Miguel, que divide a esta provincia con el departamento colombiano de Putumayo. Según el informe, este espacio fronterizo es complejo porque la división entre Ecuador y Colombia no está delimitada en su totalidad por la presencia de ensenadas y pequeños islotes que varían dependiendo de la estación y por la demarcación fronteriza que dificulta evidenciar con precisión si los cultivos están en territorio ecuatoriano. En el documento no se da a conocer los lugares exactos de producción de coca en la provincia de Carchi. La semana pasada, el ejército destruyó una plantación de coca de 2,5 hectáreas en el sector de Mansoya, Cantón Putumayo. 25.000 plantas de 2 metros de altura fueron incineradas por las patrullas militares.
Así empezaron las Fuerzas Armadas, según el presidente, a destruir los cultivos. Excomandantes de las Fuerzas Armadas cuestionaron al presidente Noboa por afirmar que en Ecuador existen 2.000 hectáreas de plantaciones ilícitas, haciendo eco de un informe basado en datos satelitales exploratorios. Piden al mandatario que visite la frontera norte y corrobore los datos difundidos en cadena nacional ayer. Excomandantes militares reaccionaron con sorpresa y preocupación a la cadena del presidente Noboa, el que se hizo eco de un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que afirma que en la frontera con Colombia y Ecuador tienen 2.000 hectáreas de hoja de coca que pueden producir hasta 60 toneladas de clorhidrato de cocaína. Los excomandantes Wagner Bravo y Luis Altamirano creen que no hay certeza física de ese dato. El ex jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y exsecretario de Seguridad Wagner Bravo es frontal. Cree que el presidente Noboa debe verificar la información en territorio, aclararla con informes de inteligencia y verificar el control que Fuerzas Armadas hacen en los 48 destacamentos que tienen a lo largo de la frontera norte. Pero hablar de 2.000 toneladas, de 2.000 hectáreas, quiere decir que Fuerzas Armadas no ha cumplido con su función. Y no creo que eso ha sucedido. Fuerzas Armadas ha tenido el control del territorio nacional. El mismo informe al que aludió el presidente Daniel Noboa en la cadena de este lunes recomienda realizar una investigación de campo para corroborar la información satelital obtenida. No creo particularmente en que todas las fotografías satelitales estén hablando de cultivos ilícitos. Es posible. De ser posible quiere decir que Colombia está de una u otra forma queriendo incursionar en el Ecuador. El general Bravo espera que las Fuerzas Armadas se pronuncien sobre la afirmación presidencial porque, según él, se está cuestionando la custodia que hacen las Fuerzas Armadas en la frontera y también su trabajo porque se ha disminuido el personal militar que se ha desplegado hacia las cárceles, hidroeléctricas y otras misiones internas. El excomandante del Ejército Luis Altamirano lamenta que el tema entre al escenario político, sacrificando así, dice él, la seguridad del país. Bueno, el presidente sabrá de dónde está tomando esta información, pero lo que estamos viendo claramente hay una vinculación política de una serie de temas de carácter transversal, como la crisis eléctrica, y lógicamente el impacto que se está buscando en generar esta noticia en el ámbito también del rédito electoral. O sea, no podemos desconocer de que aquí también hay otro tipo de intenciones que eso no le hacen bien a la política de seguridad del país. El general Bravo no ve en la actitud presidencial un manejo estratégico contra los grupos delictivos, mientras el general Altamirano insiste en que la información recogida satelitalmente debe ser verificada porque esas imágenes pueden distorsionar la realidad y la ubicación de esas plantaciones. La Corte Constitucional emitió ya un primer dictamen favorable sobre la propuesta presidencial para que las bases militares extranjeras vuelvan al país. El procedimiento aprobado es la reforma parcial que deberá pasar por la Asamblea Nacional, como lo explica Jacqueline Rodas. El presidente Daniel Noboa avanza un paso en su propuesta para permitir bases militares extranjeras en Ecuador. La Corte Constitucional, por unanimidad, aprobó el camino solicitado por Noboa para reformar la Constitución. En el dictamen favorable resuelve declarar que el procedimiento de reforma parcial es apto para la modificación constitucional planteada por el presidente de la República. Los magistrados controlaron que la propuesta no restrinja derechos o garantías y concluyeron que no traspasa ese límite. La pregunta que Noboa propone someter a referendo dice en resumen: ¿está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el territorio nacional y ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras? La Corte aclara que este primer dictamen no califica la pregunta, solo aprueba la vía. Lo que sigue es que el presidente, si decide avanzar con el trámite, envíe su propuesta de reforma a la Asamblea Nacional. Si el legislativo la aprueba luego de 2 debates, debe volver a la Corte Constitucional para un segundo pronunciamiento, esta vez sí, sobre los considerandos, la pregunta y los anexos. El último paso será la convocatoria a las urnas por parte del Consejo Nacional Electoral. Y precisamente ese mecanismo de reforma definido por la Corte Constitucional incluye que luego del trámite en la Asamblea Nacional se lleve a cabo un referéndum. Si el legislativo agilita su trabajo, esta consulta podría coincidir con la segunda vuelta electoral del próximo año. Patricio Díaz informa que los legisladores se pondrán ese objetivo.
La reforma constitucional para permitir el establecimiento de bases militares en el país tiene el respaldo de la mayoría de bancadas en la Asamblea. Por eso se plantean agilizar el trámite de tal forma que el referéndum que debe realizarse coincida con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2025. Para conseguirlo, tienen que cumplir cada paso en los tiempos mínimos. Lo primero es que el presidente de la República remita lo antes posible el proyecto avalado por la Corte Constitucional. Con el texto, la Asamblea debe definir si crea una comisión ocasional para su trámite o lo remite a la Comisión de Enmiendas. Su presidente confirma que si le llega el proyecto, su intención será que coincida con los comicios presidenciales. Para no causar perjuicio económico al país y que esto se dé en una sola elección. Según la ley, el primer debate debe realizarse luego de 30 días de iniciado el trámite. En los siguientes 90 días debe tratarse la reforma en segundo debate y los legisladores dicen que lo pueden hacer en 30 días. Así, el trámite en la Asamblea tardaría 2 meses. Sumado el tiempo que le tome a la Corte Constitucional aprobar la pregunta y los 45 días que tiene el CNE para llamar a referéndum, difícilmente puede coincidir con la primera vuelta prevista para el 9 de febrero. Pero sí, para la segunda, que se realizará el 13 de abril. Es muy viable y creería que la Asamblea tenemos la voluntad política de hacerlo. El oficialismo reconoce esa opción como la mejor para ahorrar los recursos que implica hacer un referéndum. El acuerdo para que se establezcan bases extranjeras en el país necesita 70 votos. Hasta ahora, únicamente el correísmo se opone a la reforma. Apagones en caída libre. El gobierno intenta adelantar lo más posible la instalación de nuevos generadores termoeléctricos para paliar en algo la crisis. En el plan consta incluso el traslado por aire de los equipos para que estén disponibles de inmediato. Francisco Garcés informa que noviembre es el mes clave. El gobierno quiere tener en funcionamiento nuevos generadores eléctricos la primera semana de noviembre. Son los del contrato con el que se compraron equipos para producir 50 megavatios en Quevedo, firmado con la compañía Progen por $49,7 millones. Esos generadores deben estar listos el 5 de noviembre y serán los primeros de 3 contratos de emergencia que firmó el gobierno. El segundo paquete de generadores deberá estar listo el 11 de noviembre para producir 100 megavatios. Fueron comprados también a Progen por $99,4 millones y deberán ser instalados en la estación del Salitral en Guayas. El 27 de diciembre deberán estar disponibles otros 91 megavatios de 48 generadores que fueron comprados a la empresa Austral por $89,9 millones. Esos serán instalados en Esmeraldas. Los plazos límite para la instalación de esos equipos se acercan y el gobierno quiere que se acorten en lo posible. El presidente, a título personal, junto con la canciller, es trayendo estas soluciones móviles que son de 20 megavatios, inclusive hay hasta de más, y hay de menos también megavatios, que son duales, que es lo que digo, diésel o a gas, y las están trayendo en los aviones Hércules de carga para poderlas tener de inmediato. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos condiciones, por ejemplo, en Pascuales para entregar, para conectarnos 200 megas inmediatamente. Si los planes del gobierno se cumplen, al cerrar el año estarán disponibles 241 megavatios nuevos en equipos termoeléctricos comprados. Esta es la opción por la que ha optado el gobierno para enfrentar el déficit de generación durante la sequía, que está en 1.600 megavatios. Los 241 nuevos solo cerrarán el 15% de esa brecha y por eso el gobierno confía en que las lluvias lleguen para que mejoren también las condiciones de la generación hidroeléctrica del país. Mientras tanto, los apagones siguen afectando directamente al empleo en varios sectores empresariales y también actividades profesionales. Según el Ministerio de Trabajo, más de 3.600 personas fueron despedidas durante septiembre. Hernán Higuera con la ampliación de estos datos. Al cumplirse el primer mes de apagones continuos y con desorganizadas programaciones, el efecto principal se ve en el empleo. 3.647 personas perdieron su trabajo por despido intempestivo a raíz de la crisis energética.
Los datos recabados por Televistazo dan cuenta que es la industria manufacturera textil la más afectada hasta el momento. 719 puestos de empleo se perdieron en ese sector por la falta de luz. Otros 663 puestos de trabajo los perdió el comercio por mayor y menor, imposibilitado de cumplir las metas de venta y recuperar las inversiones. La agricultura y ganadería es el tercer sector más golpeado en la crisis energética. Allí se han perdido 373 puestos de trabajo frente al aumento de los costos. La ministra de Trabajo, quien días antes había dicho que es mejor comprar generadores que despedir trabajadores, hoy reconoce la lamentable cifra que probablemente no se pueda frenar. No hay por qué mentir, no hay por qué ocultar, no hay por qué maquillar, hay que decir la realidad. Los cortes de energía también han afectado a otros sectores como actividades financieras, profesionales y de enseñanza. Ese grupo deja 652 desempleados. En el área de la construcción se ha despedido a 127 trabajadores. El gobierno ya conoce este efecto directo de la crisis y pide a los empresarios minimizar el impacto. Les recuerda que tendrán compensaciones tributarias a partir del 2025 a quienes han contratado personal joven. El gobierno niega la posibilidad de acuerdos en propuestas como cero impuesto a la salida de divisas o la eliminación del pago por horas suplementarias, como lo proponen los empresarios. El presidente de la República dispuso a Arcotel que hasta el 14 de diciembre inicie el concurso de asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico. El jefe de Estado también eliminó el reglamento de la Ley de Comunicación, la renovación automática de frecuencias. Más detalles del decreto con Lenín Artieda. En 60 días iniciará el proceso de adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico en el país. La disposición consta en el decreto 421 que suscribió el presidente de la República y en el que también se reforma el reglamento a la Ley de Comunicación. El jefe de Estado determina que será la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones la entidad que tendrá a su cargo el concurso. Concurso que tendrá que contemplar entre sus prohibiciones e inhabilidades las que el presidente Noboa incorpora en su modificación reglamentaria. Por ejemplo, personas, organizaciones o compañías extranjeras no podrán participar de los paquetes accionarios de los medios de comunicación nacionales, excepto quienes estén radicados permanentemente en el país. No se permite la concentración de frecuencias para el funcionamiento de estaciones matrices de radio y televisión. Además, familiares de concesionarios no podrán acceder a frecuencias en una misma provincia. El documento tiene 16 artículos y 2 disposiciones transitorias. En ellos se elimina la renovación automática de frecuencias que dispuso el gobierno anterior y que había sido observada por carecer de sustento legal. Asimismo, se extingue la prohibición de publicitarse en medios para los sistemas de apuestas o pronósticos deportivos. Se prevé que una vez iniciado el concurso de adjudicación de frecuencias, el proceso tome entre 4 y 5 meses. Hezbollah asegura que este martes lanzó decenas de cohetes contra la ciudad israelí de Haifa y prometieron continuar atacando hasta que las fuerzas israelíes abandonen Líbano. Aunque Israel no se ha pronunciado sobre ese tema, sí se refirió al excelente sistema antimisiles que envió Estados Unidos para la defensa de su país. Videos en redes sociales muestran un nuevo ataque de Hezbollah contra la ciudad israelí de Haifa. Fueron 20 cohetes, casi todos interceptados por el sistema de defensa aérea. Hezbollah reporta que uno cayó en un edificio. El subdirector y líder interino de Hezbollah, Naim Qassem, aseguró que atacarán residencias de civiles y que solo buscarán un cese al fuego con Israel cuando sus soldados abandonen territorio libanés. El portavoz del gobierno de Tel Aviv, David Mencer, no se pronunció sobre el ataque. Más bien se refirió al nuevo sistema antimisiles que envía Estados Unidos, asegurando que es una adición útil para la defensa aérea. Mientras tanto, soldados israelíes que operan en el sur del Líbano descubrieron un túnel subterráneo de 800 metros de longitud, a solo un par de kilómetros de la frontera. Aseguran que ahí encontraron un centro de mando de Hezbollah. Mostraron imágenes de misiles y granadas de mortero, motos y habitaciones con camas y una cocina con alimentos. Según el portavoz de las fuerzas israelíes, el general Daniel Hagari, el complejo fue diseñado para que un batallón de Hezbollah se armara y luego se dirigiera a Israel, a pie y en motocicletas.
Se cree que estaban preparando otro atentado como el del 7 de octubre de 2023. El líder de las fuerzas de élite de Irán reapareció en medio de rumores sobre su muerte tras un ataque de Israel. Esmail Qani dirige las brigadas Quds, cuerpo especializado de la Guardia Revolucionaria. Hoy participó en el multitudinario sepelio del comandante militar Abbas Nilforushan, muerto en septiembre, junto al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en un ataque israelí en Beirut. El régimen de Teherán espera ahora que en cualquier momento Israel ejecute un contraataque en su territorio por el lanzamiento de casi 200 misiles balísticos el pasado 1 de octubre. Este sábado 19 de octubre el Registro Civil tendrá una nueva jornada extendida de atención para emisión de cédulas y también de pasaportes. Solo 3 ciudades se beneficiarán de este aumento en los horarios. Este y otros servicios los detallamos en el siguiente reporte. Este sábado 19 de octubre, el Registro Civil atenderá de forma extraordinaria en Guayaquil, Quito y Cuenca para la emisión de cédulas y pasaportes. Desde las 8 hasta las 14 horas, se habilitarán 5 agencias para recibir a 3.000 personas. En la capital se atenderá en la agencia matriz en Iñaquito, en Guayaquil en el gobierno zonal en la avenida Francisco de Orellana, así como en la oficina de la avenida 9 de octubre y calle Pichincha. En Cuenca las agencias San Blas y El Batán estarán abiertas al público. La institución recuerda que el trámite es personal, solo ingresa quien agendó el servicio y no se permitirá la entrada de acompañantes, maletas o mochilas. La Defensoría Pública acerca los servicios de asesoría y patrocinio legal en temas penales, laboral, inquilinato, entre otros casos, a los usuarios de forma gratuita con el programa Ruta de los Derechos. De 9 a 16 horas, el servicio móvil estará este 15 de octubre en Pasaje, el 16 de octubre en Milagro en Los Chirijos, el 17 en Lomas de Sargentillo y el viernes 18 de octubre en Guayaquil, en la parroquia Tarqui. Hasta el próximo 27 de octubre puede acceder a becas para tercer nivel técnico y tecnológico en instituciones particulares. El programa es coordinado entre el Ministerio de Telecomunicaciones y la CENESID. Las bases pueden revisarse en este link. El programa ofrece una cobertura de hasta $4.000 por matrícula y aranceles por la duración de la carrera. En la Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización inició esta noche el juicio político a la exministra de Energía, Andrea Robo. La moción de la legisladora Adriana García recibió ya el respaldo de los 9 miembros de la mesa y el proceso contra la exfuncionaria empieza. A Robo fue acusada de incumplimiento de funciones por supuesta falta de acción para evitar una crisis de generación eléctrica. El juicio en la comisión tomará algo más de un mes y luego pasa al Pleno Legislativo y si así lo deciden sus integrantes. Hay incertidumbre entre los pacientes y médicos del servicio de rehabilitación del Hospital Carlos Andrade Marín en Quito. Aseguran que buscan retirarles el predio para la construcción de una funeraria. Carla Delgado habló con el presidente del Consejo Directivo del IES, quien explica lo que sucede. Este es el Centro Especializado de Rehabilitación Física del Hospital Carlos Andrade Marín en Quito. Funciona a 3 cuadras de la Casa de Salud desde junio de 2018. Y en agosto, mediante Quipux, la gerencia del hospital pidió a los directivos del centro, según informaron fuentes médicas a Televistazo, que busquen otro predio porque ahí rehabilitarán la funeraria. Este centro tiene equipos sofisticados para, entre otros tratamientos, termoterapias, hidroterapia, ultrasonido. Incluso cuenta con un robot para rehabilitación de pacientes con trastornos neurológicos. Esta es una tecnología única entre los hospitales públicos. La noticia de que el centro ya no funcionará más en este lugar genera incertidumbre entre los pacientes y médicos. Ahí se atienden 400 personas al día e incluso llegan de otros cantones. Este martes se concentraron afuera del centro. ¿Por qué precisamente quieren quitar el edificio que brinda servicio a todos los pacientes que son jubilados del seguro? El presidente del directorio del IES, Eduardo Peña, confirmó a Televistazo que el Centro de Rehabilitación Física será trasladado y que el IES usará estas instalaciones para lo que fueron concebidas,
una funeraria, que el IES piensa usar para los servicios exequiales de sus afiliados. Así, según Peña, el IES prescindirá de los prestadores externos de este servicio. De manera heterodoxa, ciertos prestadores externos hicieron que los ejecutivos encargados de exequiales bajen los brazos, de manera que empezó a ser una carga para la seguridad social. Eso significa que nosotros por cada uno de estos entierros debemos pagar 1.400 y piquito dólares, mientras que si lo ofrecemos como un servicio gratuito a nuestros afiliados en instalaciones que fueron construidas específicamente para eso, pues nos ahorraríamos algo así como 18 millones de dólares al año. Según Peña, el IES está buscando un espacio adecuado para el traslado del centro. Los pacientes siempre van a contar con la atención de rehabilitación que merecen. Eso no se va a alterar en ningún momento. Lo único es que va a ser en otro lugar, porque ese lugar donde están hoy fue construido y diseñado para otro propósito. Afiliados y jubilados contarán, dice el presidente del Consejo Directivo, con todos los servicios que hasta ahora se ofrecía en el Centro de Rehabilitación del Hospital Carlos Andrade Marín. No precisó cuándo ocurrirá el traslado. Se acelera el voto anticipado en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, aunque la fecha oficial es el 5 de noviembre. El sistema permite receptar la votación presencial o por correo desde antes para evitar aglomeraciones. Esta semana el proceso llega a Georgia y Carolina del Norte, dos estados claves porque la preferencia del votante no está asegurada para ninguno de los candidatos. Faltan solo 21 días para las elecciones en los Estados Unidos y tanto la posibilidad de tener por primera vez a una mujer en la presidencia o ver el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca movilizan a los electores. El sistema del voto anticipado le permite a los estadounidenses no esperar al 5 de noviembre. Tanto Alabama como Wisconsin, Dakota del Norte, Minnesota y Virginia votan presencial o por correo desde septiembre. Y esta semana es crucial para otros dos estados, pero también para los candidatos. Porque Carolina del Norte y Georgia, dos de los estados indecisos, llamados también bisagra, porque en algunas elecciones le dan el triunfo a los demócratas y en otras a los republicanos, entran en este proceso. Carolina del Norte desde el jueves, Georgia desde hoy. Ahí se ha registrado un récord de electores en este primer día del voto anticipado. Es también el estado que Donald Trump reclamó para sí en la elección de 2020, lo que le costó una demanda por interferencia electoral. Según las encuestas nacionales más recientes, Kamala Harris lleva una ligera ventaja sobre Trump, pero por un margen mínimo. Trump está sobre Harris en 6 de los 7 estados indecisos, que según los analistas son claves para ganar la presidencia. Otros de esos estados son Michigan y Pensilvania, donde tanto Harris como su vicepresidente Tim Walz y Donald Trump y su binomio J.D. Vance concentran sus actividades de campaña en estas semanas decisivas. Una grave sequía en el estado de Missouri, en Estados Unidos, ha hecho que bajen los caudales del río Mississippi al punto de dejar al descubierto una forma rocosa apodada Tower Rock, que suele estar bajo agua. Esa región es propensa a sufrir sequías muy prolongadas, con algunas fluctuaciones de inundaciones repentinas que luego vuelven a secarse. Expertos creen que el caudal del río Mississippi permanecerá lo suficientemente bajo como para que turistas y residentes puedan caminar hasta Tower Rock durante el resto del mes. Corea del Norte destruyó parcialmente carreteras y líneas de tren que la conectan con Corea del Sur. El régimen de Pyongyang había advertido con tomar medidas para dejarlos completamente aislados, aunque de por sí están separados por una de las fronteras más fortificadas del mundo. En respuesta, el ejército surcoreano ejecutó disparos de artillería en su territorio y vigila acciones militares de Corea del Norte en un nuevo episodio que eleva las tensiones en la península coreana. El primer ministro de Singapur fue visto en un vuelo comercial viajando hacia una misión oficial y los pasajeros, sorprendidos por su presencia, lo recibieron con aplausos. Lawrence Wong, de 51 años, abordó un vuelo de una aerolínea Scout de bajo costo sin lujos. Viajaba solo, sin asistentes, y en una muestra de agrado y respeto, los pasajeros se levantaron para ovacionarlo. El hecho fue captado en un video que se ha viralizado en redes sociales.
Y luego de pasar 67 días a la deriva, un hombre fue rescatado en el mar de Okhotsk, en Rusia. Estaba en un bote inflable, demacrado y débil, cuando fue detectado por un barco pesquero. Según medios locales, el naufragio ocurrió hace más de 2 meses por una falla en el motor de su embarcación durante un viaje para ver ballenas junto a su hermano y su sobrino de 15 años. Durante ese tiempo los azotaron tormentas y solo él sobrevivió. Los cuerpos de sus familiares también estaban en el bote al momento del rescate. Y el zoológico de Berlín, en Alemania, tiene nuevas estrellas. 2 cachorros de panda gigante que nacieron en agosto, pero fueron mostrados al público por primera vez este martes. Son hembras. Ellas y su madre reciben asistencia las 24 horas. La administración del zoológico dijo que desde hoy serán exhibidas diariamente durante 1 hora mientras el público visite el lugar. 3 icónicas historias serán contadas en Leyendas para espantarse de risa en Guayaquil. Además, en el Teatro San Gabriel en Quito se organiza ya un concierto donde el rock será interpretado por voces corales. Estefanía Arias con más detalles de estos eventos en la agenda cultural. 7 películas son parte de la fiesta del cine de animación que Francia celebra en octubre en todo el mundo. La Alianza Francesa de Quito y la Cinemateca Nacional han organizado esta actividad. Algunos de los filmes de la cartelera son Nina y el secreto del erizo, Joseph, El viaje del príncipe, El cruce, entre otras. Las proyecciones serán del 16 al 19 de octubre en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo puedo construir una iglesia. 3 icónicas historias serán contadas de una forma muy particular. Leyendas para espantarse de risa. Se estrenará en el Teatro Centro de Arte en Guayaquil. María Angula, La Dama Tapada y Cantuña se presentarán en esta propuesta teatral del grupo Ellos, dirigidas por Augusto Enríquez. Las funciones serán los domingos 20 y 27 a las 11:30 de la mañana. Los clásicos del rock de los años 70, 80 y 90 serán interpretados por la agrupación coral A Contraluz. El concierto, denominado Rock Choir by Request, será en el Teatro San Gabriel en Quito, una fusión musical bajo la dirección del maestro David Oña Angulo. El espectáculo será este sábado 19 a las 20 horas. Cariguairazo, el glaciar derretido. Altitud, aumento de temperatura, incluso la ceniza del volcán Tungurahua contribuyeron a acelerar la extinción de la masa de hielo en el Cariguairazo. El cambio en el paisaje de esta montaña golpea al turismo comunitario y también a la agricultura, como lo informa Diego Puente en un nuevo reporte. Al frente se levantan 3 enormes picachos, cubiertos de cataratas de hielo, que en hileras inmensas se precipitan hasta el fondo del derruido cráter, ostentando las formas más caprichosas. Es parte de la descripción que hizo el político y pintor ambateño Luis A. Martínez sobre el glaciar del Cariguairazo en 1889. 135 años después, solo hay rocas. 4 factores aceleraron el deshielo. El primero, su altitud. El glaciar se extendía a lo largo de 4.700 metros sobre el nivel del mar. Los informes científicos indican que todo glaciar por debajo de los 5.100 metros desaparecerá en 25 años, y los de mayor altitud a finales de siglo. El IPCC, que es el panel intergubernamental del cambio climático, con todos los expertos han dicho que para el 2100 todos los glaciares tropicales, es decir, todos los que se ubican en Colombia, Ecuador, un poquito el norte de Perú, desaparecerían todos los que están debajo de los 6.000 metros. El segundo es el aumento de la temperatura, según Bolívar Cáceres, uno de los estudiosos de este glaciar. La temperatura ambiente alrededor de, en estos 30 años, alrededor de
0.5 a 1 grado más o menos. El cambio de precipitaciones es el tercer factor. Ya no cae la nieve que permitía regenerar el glaciar. Cae lluvia que no se consolida. Cáceres revela un cuarto factor. Durante 11 años llegó hasta aquí la ceniza del Tungurahua. Así se redujo lo que los científicos conocen como el albedo, la capacidad de reflejar los rayos solares. Con una superficie negra encima, el glaciar absorbió más radiación. Cuando el glaciar está blanco, gran parte de la radiación que incide es reflejada. Entonces hace las veces de un espejo, para que se entienda. Estos cambios transformaron el paisaje. Sin glaciar hay menos visitantes. El turismo es afectado por el paisaje. Entonces, esta es considerada una alta montaña porque sobrepasa los 5.000 metros. Al no tener glaciar, sí impacta para los montañistas o turistas. El páramo también perdió una fuente permanente de agua y ahora se nutre solo de las lluvias, por lo que el caudal del río Mocha, que se usa para el riego de las comunidades cercanas, se ha reducido. Por eso hay menos producción de frutas y legumbres. La desaparición de los glaciares es un fenómeno natural, pero los expertos coinciden en que la contaminación y el calentamiento global aceleraron el proceso en el Cariguairazo. Y pese a perder el glaciar, el Cariguairazo atrae turistas por su paisaje, que incluye la vista de volcanes cercanos y también la fauna y flora únicas en esa reserva. Conozcan más en la tercera entrega para este miércoles. ¿Y cómo estará el estado del tiempo para mañana? En la región Sierra se espera una temperatura máxima de 27 grados centígrados, pero con una mínima de 2 grados, bastante frío, y también una radiación ultravioleta entre 7 y 11, es decir, alto y extremadamente alto. Pero ¿qué pasará con la información meteorológica que se pronostica para la región costa? Una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 20 grados centígrados. Además, la radiación UV, el índice UV, entre 5 y 7. Esto significa moderado y alto. Dos presos muertos fueron encontrados por policías y militares durante un operativo de control en la penitenciaría de Guayaquil. BC Granja informa además que durante esa intervención las autoridades detectaron un arma de fuego, decenas de municiones y más de $3.700. Dos reos fueron hallados sin vida en sus celdas de la penitenciaría del Litoral durante un nuevo operativo realizado por elementos de la policía y Fuerzas Armadas. Así lo confirmó el Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI. Sus cuerpos fueron trasladados hasta el Servicio de Medicina Legal para las investigaciones correspondientes. La nueva intervención en esta cárcel, donde permanecen 6.900 presos, se ejecutó la madrugada de este martes. El bloque de seguridad encontró un arma de fuego, 3 alimentadoras, 97 cartuchos, 192 celulares, $3.719, dosis de droga y electrodomésticos. Este tipo de hallazgos siguen ocurriendo pese a que ese centro de rehabilitación social se mantiene militarizado desde el pasado 9 de enero, cuando el gobierno declaró el conflicto armado interno en el país. Sobre los dos reos fallecidos aún no hay un pronunciamiento ni de la policía ni de las Fuerzas Armadas. Se espera que las autoridades respondan cómo ingresaron todos los artículos incautados a una cárcel que está bajo custodia militar. Un juez de garantías penales fue baleado este martes en el Cantón Naranjal, provincia del Guayas, y se encuentra hospitalizado. También en Guayaquil 4 personas murieron y 6 resultaron heridas durante una balacera, como le informa Luis Alfredo Zúñiga. El juez de garantías penales, Wilmer Tapia, fue baleado la mañana de este martes 15 de octubre junto a su esposa, mientras desayunaban en un local de comidas del barrio Tarqui en Naranjal, provincia del Guayas. Las dos víctimas sobrevivieron al atentado y fueron trasladados a un hospital cercano. La Asociación de Jueces del Ecuador advirtió que el hecho busca generar pánico en su gremio y que la víctima está con pronóstico reservado.
A las 7 de la mañana de este martes, hombres que se movilizaban en motos en Paraíso de la Flor, noroeste de Guayaquil, dispararon a un grupo de personas y luego huyeron. Lo mismo hicieron con otros ciudadanos cuadras más adelante. El ataque dejó 4 muertos y 4 heridos, incluyendo a menores de edad. Las víctimas fueron trasladadas a casas de salud del sector. La policía respondió con operativos y detuvo a 3 personas. Esta mañana en el barrio San Agustín del Cantón La Concordia, en Santo Domingo de los Áchilas, se produjo un derrame de combustible debido a una perforación clandestina en una tubería del poliducto Esmeraldas Santo Domingo. El incidente generó un chorro que se elevó desde un tramo de la tubería metálica. Por ello, personal especializado de Petroecuador y también miembros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército acudieron a ese lugar para acordonarlo y aplicar medidas de seguridad y contención. El derrame finalmente fue controlado y se ejecutan ahora labores de limpieza. Apagones en caída libre. El gobierno puso fin a la tarifa eléctrica de 7 centavos por kilovatio que pagan las empresas mineras. Este valor es 3 centavos menos de lo que paga una familia por cada kilovatio que consume en su casa. Diego Cuenca con el informe. El presidente Daniel Noboa anunció la eliminación del subsidio de electricidad para las compañías mineras. Porque según el mandatario, las mineras en Ecuador consumen más energía de la que necesita un hospital para operar, y aún así su tarifa ha sido subsidiada por el Estado. La medida tomó por sorpresa a la Cámara de Minería del Ecuador, y su presidenta María Eulalia Silva aclaró que no tienen subsidios de electricidad. Según el gremio, la mina de cobre Mirador y la mina de oro Fruta del Norte, ambas en Zamora Chinchipe, se benefician de tarifas especiales de la categoría alto voltaje. Pero además hay 2 productoras de acero y campos petroleros que pagan 7 centavos por kilovatio hora, cuando la tarifa para los usuarios residenciales es de 10 centavos por kilovatio hora. Los mineros aseguran que no están buscando un trato preferencial, pero quisieran que el gobierno sea equitativo, al igual que lo ha sido con otras industrias, y que considere las inversiones en infraestructura eléctrica que han llevado a cabo para sus operaciones y para beneficio de comunidades locales. Por ahora, el gremio se limitó a dar declaraciones públicas, pero para este miércoles, la Cámara de Minería del Ecuador prepara una rueda de prensa donde ampliará su posición. El Ministerio de Ambiente entregó 6 licencias a 2 empresas privadas que construirán 6 centrales de generación de energía renovable en Imbabura y también en Morona, Santiago. El presidente Noboa, quien asistió a ese evento, anunció que los proyectos generarán 399 megavatios. Más detalles con Cristian Tinajero. Cerca de las 11:30 de la mañana de este martes, el presidente Daniel Noboa arribó por vía aérea al estadio de la Universidad Técnica del Norte, en Ibarra, donde el Ministerio de Ambiente entregó certificaciones y permisos ambientales a 2 empresas privadas para la construcción de 6 complejos de generación eléctrica. Para el desarrollo de proyectos de energía solar en Imbabura e hídrica en Morona, Santiago, que tendrán una capacidad de generación de 399.85 megavatios, para ser exactos, antes que los sufridores digan que no son 400. 4 de estos complejos estarán en la provincia de Imbabura. En la parroquia Ambuquí de Ibarra se instalará la planta fotovoltaica Imbabura Solar con una capacidad de 60 megavatios, la misma que tendrá Ambi Solar en la parroquia Chaltura del Cantón Antonio Ante. Mientras en Urcuquí, los proyectos Intillana Solar y Urcuquí contribuirán al Sistema Nacional Interconectado con aproximadamente 180 megavatios. En Gualaquiza, Morona, Santiago, se construirán las centrales hidroeléctricas Santa Rosa y Rosario, que tendrán una capacidad de generación de 99 megavatios. La ejecución de estos 6 proyectos representa una inversión del sector privado de 437 millones de dólares. La firma francesa Neoen ganó la licitación para la construcción de las plantas fotovoltaicas en Imbabura, mientras que la empresa Ecoener será la encargada de levantar las centrales hidroeléctricas en Morona, Santiago. El CERCOP suspendió el proceso de contratación de la póliza de seguros de 19 centrales hidroeléctricas y eólicas del país. CELEC aún no ha decidido si declara desierto el concurso mientras se prorroga la póliza contratada el año pasado. Francisco Garcés con el informe.
El Servicio de Contratación Pública Sercop suspendió la contratación del seguro para cubrir a 18 hidroeléctricas y una central eólica del país. La póliza debía ser contratada en agosto, pero los reclamos de las empresas de seguros hicieron que el proceso se detenga. El concurso empezó en julio con la publicación en el portal del Sercop con un presupuesto de $18 millones. Los problemas empezaron el 18 de ese mes, cuando la comisión encargada respondió 125 preguntas de las empresas de seguros interesadas en el contrato. En una de las respuestas, SELEC propuso que la aseguradora que provea el servicio devuelva a esa institución el 3% de las utilidades del contrato si no se producen siniestros que superen el 40% del valor de cobertura. Ese pedido, que no consta en las bases originales del proceso, motivó que Latina Seguros pida al Sercop la cancelación del proceso. El Sercop halló otras 3 inobservancias legales en el concurso y por eso lo suspendió. Pidió a SELEC que lo declare desierto, no sin antes advertirle que, de ser necesario, pondrá en conocimiento de las entidades de control las posibles irregularidades cometidas. Eso sucedió el 30 de agosto y hasta el momento SELEC no ha decidido si declarará desierto el concurso o seguirá el proceso de contratación. Mientras tanto, está prorrogada la póliza contratada el año pasado por $17,1 millones con Latina Seguros, que cubre parte de la infraestructura eléctrica evaluada en $10,000 millones. El plazo máximo de prórroga es de 5 meses. Entre las centrales que están con la póliza prorrogada están las del río Paute, que conforman el complejo hidroeléctrico más grande del país. Las 2 del río Pastaza, que entregan 10% de la energía hidroeléctrica, y la central Villonaco en Loja, que es la principal planta de energía eólica del país. Apagones. ¿Cómo cambió mi vida? Ventiladores recargables, radios con paneles solares, baterías de todo tipo y linternas son parte de la gama de artículos que han adquirido almacenes, ferreterías e importadoras a propósito de los apagones. Estos productos duran poco en las perchas debido a la alta demanda de clientes que buscan mitigar en algo los efectos de los racionamientos de energía eléctrica, como le informa Luis Alfredo Zúñiga. Mitigar los estragos de los apagones. Eso es lo que busca la ciudadanía. De ahí que en las últimas semanas el mercado de artículos para hacer frente a los cortes se ha incrementado rápidamente en almacenes, importadoras, ferreterías o tiendas electrónicas. Los focos recargables se agotan, pero hay opciones como los reflectores, que también incorporan una linterna e incluso un puerto USB para cargar el celular. Dependiendo del uso, puede durar hasta 5 horas y el precio va desde los $30 hasta los $35. En ciudades de la costa también se busca cómo combatir el calor. Durante los racionamientos se venden ventiladores recargables de diferente tamaño, algunos con luces y 3 velocidades, otros para ponerlos alrededor del cuello. Los precios varían entre los $7 y $15. Los UPS, aparatos que almacenan energía, están entre los artículos con más demanda, especialmente entre quienes no quieren quedarse sin internet. Los comerciantes aseguran que se están vendiendo cientos de estos por semana. Se usan para mantener encendida la conexión a la red y también se puede conectar otros dispositivos según la capacidad, que va desde los 500 a 2.000 vatios. El de 500 le está saliendo en 55, el de 750 75, el de 1000 le sale en 120 y el de 2000 $180. Otras opciones más económicas son las baterías secas de $20 que generan 12 voltios y tienen un puerto para conectar directamente a los routers. Baterías de mayor capacidad también están disponibles. Son similares a las de un auto. Permiten, por ejemplo, conectar un televisor durante 3 horas y están a un precio promedio de $130. Estamos trayendo constantemente importaciones, pero la demanda es mucha. La lista continúa. Radios con paneles solares que incluyen linternas a $18 o cargadores portátiles de celulares con parlante y Bluetooth a $13. También se comercian a diario en locales del país que aprovechan los racionamientos para reactivarse.
Los apagones como tal, sumados a la confusión que generan los cambios inesperados en cuanto a los horarios de los cortes, alteran la rutina de los ecuatorianos. Esta es la versión de 2 personas afectadas por la crisis, una ama de casa y también un gerente propietario de un microteatro en Guayaquil. Nosotros recibimos público constantemente. Nos toca adaptarnos a este tema de los apagones porque los apagones, si bien es cierto, hay un rango de horarios, muchas veces no se cumplen. Al inicio, cuando empezó todo esto, fue muy duro. No abrimos los 2 primeros días porque no teníamos energía, pero nos tocó reinventarnos, nos tocó conseguir un generador ya con sobreprecio. Esto me abastece para todas las luces, los congeladores, las neveras, las salas de teatro. No tenemos aire acondicionado, pero tratamos de manejarnos con el tema de ventiladores. Pero definitivamente porque hubiese necesitado un generador de muchísimo más capacidad, que tiene un costo mucho mayor. Con esto de los apagones, si bien es cierto, podemos tener generador, podemos tener luz aquí, pero somos un lunar, porque alrededor está todo oscuro. Entonces es muy tenebroso, o no sé si llamarlo peligroso a la vez por toda la situación que está pasando en nuestro país, y definitivamente me pongo en la postura del público y es difícil salir a oscuras en la ciudad. Esto de las cortes de luz a mí me ha afectado demasiado porque no tengo una vida cotidiana normal. Tengo que estar pendiente de las velas, tengo que estar pendiente de los bebés, tengo que estar pendiente de cada cosa para poder llevar a mis hijos a la escuela. A mí se me hace complicado porque tengo que dejar la comida hecha de un día para otro y a la hora de calentarla tengo que esperar que llegue la luz para poderla decorar a mis hijos. O sea que si la luz llega a las 3 de la tarde, recién a esa hora están almorzando los niños. Y en la noche viceversa, lo mismo. O sea, bien comen temprano o comen tarde. También me afecta en la hora de los estudios de los bebés porque si hacían los deberes a la 1:30 de la tarde, no lo pueden hacer a la 1:30 de la tarde, sino que lo tienen que hacer después de que venga la luz. ¿Y a qué hora viene la luz? 3 de la tarde, 4 de la tarde, dependiendo, porque no hay un horario fijo de luz. Ya vamos a ver, niña. Uno revisa las páginas de la empresa eléctrica y dicen una hora, pero se va a otra hora. Entonces todo eso ha venido afectando poco a poco. El Consejo de la Judicatura destituyó a un fiscal que solicitó $10.000 para beneficiar una causa penal. El exfuncionario fue acusado de concusión en octubre de este año. El Consejo de la Judicatura destituyó este martes por unanimidad a un fiscal de la provincia de Orellana. Él solicitó, según el comunicado de la Judicatura, $10.000 a la hermana de un procesado por violación para supuestamente pagar a los peritos y ayudarlo en la causa penal. Se habría entregado, según los hechos, la cantidad de $8.000 y con ello, pues, según nuestra normativa, se pone en tela de duda la imparcialidad del servidor judicial. Informes del área técnica de la Judicatura verificaron los montos que solicitó Alex Alajo mediante chats, donde además consta que pidió favores sexuales a la hermana del procesado a cambio de beneficios. La investigación también revela que el exfiscal mantuvo una relación sentimental con la denunciante. En un primer momento se le habría entregado la cantidad de $5.000 y después $3.000. El servidor sumariado realizó depósitos en un total de $8.000. Esos elementos fueron entregados a la Fiscalía. El 4 de octubre, el exfiscal de la provincia de Orellana fue declarado culpable como autor directo de concusión. Los sentenciados del caso Metástasis, que recibieron penas reducidas, ofrecerán disculpas en un acto que será público, transmitido por la Corte Nacional e incluso abierto a los medios de comunicación. El juez del caso también confirmó la inocencia de 7 procesados y aclaró que son 8 los prófugos. Jacqueline Rodas con más de este caso. El juez del caso Metástasis, Manuel Cabrera, aceptó el pedido de la Procuraduría y dispuso que Mayra Salazar, Daniel Salcedo y otros 9 sentenciados ofrezcan disculpas en un acto que será transmitido en vivo por los canales de la Corte Nacional y se permitirá el ingreso de los medios de comunicación. En el grupo también está Eli Biangulo, alias Estimado, operador del narcotraficante Leandro Norero, Alex Palacios, quien fue mano derecha del expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, exjueces y expolicías. Todos recibieron penas menores porque colaboraron con la Fiscalía o aceptaron el delito. El juez Cabrera, además, aclaró el número de procesados que están prófugos. En la audiencia habló de 7, entre quienes consta Javier Jordán y Ronnie Aliaga. Luego de revisar el expediente, confirmó que son 8.
incluyó a Carlos Mendoza, un guía penitenciario que trabajó para Norero. Para ellos declaró suspendida la etapa de juicio hasta que sean detenidos o se entreguen a la justicia. El magistrado en su notificación informó que la fiscal general Diana Salazar decidió no presentar apelación al sobreseimiento que el juez dictó a favor de 7 procesados. Con ello, queda en firme el estado de inocencia de los ex jueces José Luis Segovia, Santiago Zumba y Glenda Ortega, la excomisionada de pacificación Alejandra Delgado, la exfiscal Yanina Villagómez, Rommel Tamayo y Helio Arboleda. Quien sí apeló los sobreseimientos, intentando atribuirse una potestad exclusiva de la Fiscalía, fue el prófugo Cristian Romero, abogado de Norero. El juez Manuel Cabrera rechazó su pedido, le advirtió que él no es fiscal y que si sigue incidentando el caso con solicitudes que lo entorpecen, aplicará el régimen disciplinario para que sea sancionado. Esta mañana el presidente de la Corte Nacional de Justicia se reunió con la ministra del Interior y también con el comandante general de Policía. El objetivo de esa cita fue delinear planes estratégicos contra la impunidad, el crimen organizado y también el terrorismo. La ministra del Interior, Mónica Palencia, el comandante general de la Policía, Víctor Hugo Zárate, y el presidente de la Corte Nacional, José Swing, discutieron esta mañana sobre los procesos de extradición. No hablaron de casos específicos y también trataron de cómo coordinar un apoyo directo entre el bloque de seguridad y el sistema judicial. Todo esto se dijo desde el Ministerio del Interior. Hace parte del Plan Cero Impunidad, al cual se sumó el Consejo de la Judicatura. Vemos perfectamente que solo vinculado la justicia con el trabajo policial podremos tener la seguridad en el país y nos vamos de esta corte con la esperanza de días mejores. Hemos recibido todo el apoyo y esperamos delinearlo las próximas horas ya en cada uno de los territorios. Todo esto se dijo desde el Ministerio del Interior. Hace parte del Plan Cero Impunidad, al cual se sumó el Consejo de la Judicatura. Al terminar la reunión, la ministra del Interior también se refirió al juicio político en su contra. Será la Asamblea con su pleno que decida lo que tenga que decidir. Esto es un proceso democrático y soy respetuosa de la institucionalidad ecuatoriana. Este jueves el Legislativo conocerá el informe de posturas del juicio político contra Palencia. El Pleno decidirá si continuar o no con el proceso. Bancadas como Construye y la Revolución Ciudadana respaldan continuar con el juicio. Y bueno, hace pocos minutos la selección ecuatoriana consiguió un empate a 0 goles ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. Con esta información llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Gracias por su sintonía, amigos. Mañana en Contacto Directo estarán Vicente Tallano, coordinador de la bancada social cristiana en la Asamblea, para analizar si los proyectos que cursan en el legislativo por la crisis energética son apenas otro parche. Además, Leonardo Lazo, experto en comunicación política, para analizar el manejo comunicacional del presidente de la República. Estamos finalizando esta emisión de Televistazo Estelar, no sin antes invitarlos a que continúen con la información en ecuavisa.com. Siempre noticias verificadas con el sello de Televistazo. Buenas noches.